Hola a todos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia de la Semana Cultural del segundo día. Muchas gracias, profesor, por estar aquí, por su participación. Muchas gracias a todos por asistir. Le doy la palabra a Liz. Primero, buenas tardes. Quería agradecerle por parte de la Comisión de Cultura su presencia aquí. Y la conferencia del día de hoy estará a cargo del profesor José Domingo Chilenini, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente profesor investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. Por cuestiones de tiempo, si es posible, vayan dejando sus preguntas mientras está la conferencia para que al final el profesor elija algunas para responder. Sin más por el momento, le concedo la palabra al profesor. Gracias, Lisbeth. Gracias, Mariana. No sé si se va a poder compartir la presentación en PowerPoint. ¿Están? Ok. Bien. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta Semana Cultural. Voy a hacer una breve revisión histórica, como lo dice el título de la charla, ¿no? Una revisión histórica del uso de drogas en México y también del fenómeno del narcotráfico. O para ser más precisos, del origen del narcotráfico en México. Son dos ejes históricos, ¿no? Que van de la mano, el uso de drogas y el tráfico de drogas. Son complementarios. Son dos temáticas históricas correlacionadas, con antecedentes muy añejos y que forman parte de una problemática particularmente compleja, ¿no? Que se sigue percibiendo en el tiempo presente y que es una problemática que, dada su complejidad, requiere de esta mirada multidisciplinaria que estamos tratando de darle. Podríamos empezar a documentar el proceso histórico del consumo de drogas en México en la época prehispánica, ¿no? Podríamos empezarlo en el periodo del virreinato, documentar lo que ocurrió del siglo XVI al XIX, pero voltear tan atrás nos llevaría a concluir que antes del siglo XIX es imposible hablar todavía de drogas, ¿no? De drogas como tal. Sería usar este término de manera anacrónica. Había medicamentos, ¿no? Fármacos, había también plantas, hongos, raíces, semillas, brebajes, ungüentos, bebidas, ¿no? Todas estas con propiedades intoxicantes y o con propiedades farmacológicas. Pero todavía no podemos hablar propiamente de drogas. Si puedes cambiarla a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Este término, ¿no? De drogas es bien complejo, ¿no? La definición sigue siendo un tema de debate, pero lo que sí sabemos es que en el siglo XIX el término se usaba para hacer referencia a una serie de medicamentos y que todavía no tenía una connotación negativa, ¿no? De ahí, por ejemplo, la existencia de droguerías, como las que pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. O en esta, ¿no? Aquí está, es una botica, pero aquí donde está el circulito rojo, ¿no? Habla de drogas puras. Se están refiriendo, ¿no? En ese en concreto a muchas, ¿no? Pero entre ellas heroína, morfina, clorhidrato de cocaína, cannabis farmacéutico en distintas presentaciones, opio, etc. Y lo mismo estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Donde a las farmacias se les llamaba, como se les sigue llamando hoy en día, drugstores. Y bueno, entonces empecemos desde ahí, ¿no? Desde esa segunda mitad del siglo XIX. Y al encontrarnos ahí, ¿no? Básicamente en el Porfiriato,
olvidándonos por lo pronto del término droga, ¿no? Ese término aparecerá más adelante con la connotación negativa que sigue teniendo al día de hoy en la década de 1920, ¿no? Y más bien propongo enfocarnos en tres mercancías particularmente complejas, mercancías con propiedades intoxicantes, ¿no? Pero además con propiedades farmacológicas, y en esas tres mercancías me gustaría profundizar un poco el día de hoy. Las tres variables que propongo son, primero, la de la marihuana; segundo, el opio y sus derivados, específicamente morfina y heroína; y tercero, la variable de las bebidas alcohólicas. Y eran tres mercancías legales en aquel momento: marihuana, opio y bebidas alcohólicas, que sirven para delinear tres ejes que se pueden rastrear, ¿no?, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Siguiente diapositiva, por favor. Empecemos, ¿no?, de manera muy breve con las bebidas alcohólicas. En ese momento, finales del siglo XIX, las bebidas alcohólicas eran un problema, digamos, mayúsculo, ¿no?, en México, como en muchos otros países a nivel global. En México, gran parte o gran porcentaje de los delitos que se cometían, los cometían personas bajo los efectos del alcohol. Asesinatos, ¿no?, riñas callejeras, acuchillados, robos, violencia en general, violencia intrafamiliar, accidentes, deserción laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Y como lo dijo Justo Sierra, ¿no? Justo Sierra, que era un intelectual porfiriano, ¿no?, que fue como el autor intelectual del sistema de educación pública, ministro de la Suprema Corte, tiene una frase muy famosa a la que llamó a las bebidas alcohólicas el mal de nuestro siglo, ¿no?, el más grande mal del siglo XIX. Pero el alcohol era, y lo sigue siendo, un gran negocio, ¿no? Es una mercancía fácil de fiscalizar, es factible recabar eficazmente impuestos en su producción, en su venta, en su consumo, incluso el pulque, ¿no? Y fue una gran fuente de ingresos para el Estado mexicano, una de las principales fuentes de ingresos, de hecho, ¿no?, en aquella época, y además era un generador de trabajo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues por esta razón, ¿no?, por la variable económica, el alcohol no se prohibió, ¿no?, las bebidas alcohólicas. No importaban o no importaron los daños que estaba causando, ¿no? Los daños que causaba pasaron a segundo plano, siempre y cuando estos daños no alteraran las estructuras simbólicas de la sociedad mexicana, siempre y cuando no comprometieran o desestabilizaran el statu quo. No importaron los daños, ¿no? Lo que importó es, más bien, el capital que esta mercancía generaba, y por lo tanto, ¿no?, gracias a ese capital fue posible mantener a las bebidas alcohólicas como una mercancía legal, como una droga no prohibida, y fue posible normalizar su existencia en nuestra sociedad, la existencia de las bebidas alcohólicas, como una práctica cultural legítima, ¿no? Bien, y en segundo lugar, siguiente diapositiva, por favor, tenemos a la marihuana. Tenemos evidencia documental de que esta planta se vendía en mercados, como el que ven aquí en la diapositiva, desde mediados del siglo XIX. La vendían los hierberos a un precio muy bajo, ¿no? Y es ahí necesario puntualizar y dejar claro, ¿no?, que era una planta muy difícil de fiscalizar, ¿no?, a diferencia de las bebidas alcohólicas. Era difícil ponerle impuestos a su cultivo, a su venta, a su consumo, porque al final crecía prácticamente en cualquier monte, ¿no?, o en cualquier maceta en el patio de una casa, dentro de un país, ¿no?, con una gran cultura popular de herbolaria, como lo es México. Y si bien se vendía también en farmacias, siguiente diapositiva, por favor,
Se vendían medicamentos de cannabis, ¿no? La gran mayoría importados de Francia o de Estados Unidos, como este que ven en la diapositiva, ungüentos, pomadas, tinturas, todas ellas reguladas, todas estas preparaciones avaladas por el Código de Salubridad y también por la Sociedad Farmacéutica de México, ¿no? Que les reconocía muy amplios efectos medicinales, ¿no? Le reconocía un amplio valor terapéutico. Pero estos productos farmacéuticos en realidad no se vendían mucho en las farmacias, en las droguerías más bien, porque al final siempre estaba la opción de comprar esa marihuana en los mercados, muchísimo más barata, ¿no? O de cultivarla uno mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Era una planta muy usada, ¿no? En el México rural y también en los sectores pobres dentro del ámbito urbano. Y al final, como veremos en unos minutos, el Estado mexicano, el gobierno mexicano, decidió prohibir la marihuana en el año de 1920, porque supuestamente, y ese es el argumento que usó, porque supuestamente era una planta que degeneraba la raza. Término complicado ese, ¿no? Ahorita vamos a detenernos un poquito más en él. Y bueno, ese fue el argumento usado por el Estado mexicano para prohibir la marihuana y por lo tanto, ¿no? O en consecuencia, al ser la marihuana usada principalmente por los pobres, sin generar un capital importante, sin la posibilidad de fiscalizarla, entonces la existencia de esta planta se convirtió, o se ha tratado de convertir desde entonces, en una práctica cultural ilegítima. Siguiente diapositiva, por favor. Esos títulos que están arriba de las fotos son los títulos que tienen en el archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no crean que se los puse yo. Y la tercera variable, ¿no? Ya mencionamos bebidas alcohólicas, marihuana, y la tercera es el opio, ¿no? El opio comienza a cultivarse en esta segunda mitad del siglo XIX, que es donde nos encontramos ahorita, y se siembra en el norte de México, ¿no? Lo comienzan a cultivar los inmigrantes chinos, que es que en Estados Unidos se promulgó una ley que prohibió el trabajo de los inmigrantes chinos, ¿no? Es una ley muy famosa de 1882 que se llama The Chinese Exclusion Act, ¿no? Y entonces estos inmigrantes chinos en Estados Unidos ya no tienen trabajo allá y van a buscar trabajo al norte de México. Recordemos también que en esta segunda mitad del siglo XIX en China ocurren las llamadas guerras del opio, que son todo un tema, ¿no? Pero que nos interesan porque evidencian la familiaridad que tenían los chinos con el opio, ¿no? Con el cultivo, con su comercio, con su consumo. Y estas prácticas las traen a México, ¿no? Y en automático son descalificadas tanto por las élites de la sociedad mexicana como por el gobierno, ¿no? Entre otras razones, porque existía un desprecio racista muy agudo contra los chinos, y el opio fue concebido pues, como la droga de los chinos, ¿no? Y no se nos olvide, ¿no? En uno de los episodios más racistas en la historia de México, que es ya de por sí, ¿no? La historia de México, una historia particularmente racista, ¿no? El episodio de la matanza de chinos en Torreón, ¿no? Donde a principios de 1900 más de 300 chinos fueron masacrados, ¿no? Por cuestiones meramente racistas. Y bueno, en ese contexto, ¿no? De desprecio y de racismo. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en ese contexto, ¿no? Los chinos cultivaban opio, lo vendían dentro de México, lo mandaban a varias ciudades en tren, ¿no? Lo cruzaban a Estados Unidos, mayormente de Mexicali a San Diego, y también establecieron muchos fumaderos de opio, ¿no? En distintas partes, pero en Tijuana, Mexicali, ¿no? En Baja California Norte. Estos fumaderos empezaron a coexistir con prostitución, con centros de juegos de azar, ¿no? Con cantinas, creando una especie de mafia, ¿no? Que fue conocida como la mafia china, que podríamos decir que esta mafia china en México es el origen del proceso que más adelante se denominaría narcotráfico, ¿no? En este punto todavía
no estamos hablando de narcotráfico como tal, el término no existe todavía en las leyes, ¿no? En el Código Penal en concreto, y estaríamos hablando más bien de contrabando, ¿no? Ese es el término legal específico, ¿no? Digamos, se estaba comerciando un medicamento controlado, que era el opio, pero se estaba comerciando fuera del marco regulatorio, ¿no? Y eso es contrabando. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Con esas tres grandes variables, ¿no? Opio, marihuana y bebidas alcohólicas, llegamos al siglo XX y en 1910 inicia formalmente la Revolución Mexicana. Y en medio de un ambiente extremadamente violento, como fue el vivido durante esa revolución, pues el consumo de estas tres mercancías y su comercio, ¿no? Aumentó considerablemente. Estamos hablando de un conflicto bélico de dimensiones que se pueden percibir en varios sentidos, ¿no? Como millones de heridos de gravedad y más de 1 millón de muertos. El estado de emergencia que vivía la sociedad, los sectores populares, ¿no? La evidente carencia de servicios médicos, de medicamentos, y en general la necesidad de evadir una realidad violenta, ¿no? Caótica. Todo esto provocó que aumentara notablemente la presencia de marihuana, de opio y de bebidas alcohólicas, ¿no? En la sociedad mexicana. Siguiente imagen, por favor. Podríamos aquí poner muchos ejemplos sobre cómo las diversas sustancias con propiedades intoxicantes y farmacológicas, ¿no? Que después serían conocidas como drogas, son una variable social, política y económica muy significativa en tiempos de guerra o durante coyunturas críticas. Durante la Revolución Mexicana, ¿no? Aún no existían, por ejemplo, las anfetaminas, ¿no? Como las que usó el ejército nazi un par de décadas después. Tampoco había abundante disposición de morfina, ¿no? Como ocurrió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam. A principios del siglo XX, en las urbes mexicanas, ¿no? Y también en el campo mexicano, pues la morfina solamente se encontraba disponible en las droguerías o se podía conseguir mediante el contrabando, pero era escasa, ¿no? Y se conseguía a precio muy elevado y no tenemos entonces evidencia de uso común durante la revolución, ¿no? Sin embargo, ¿no? La marihuana, al igual que el opio, y al igual que aguardiente y pulque en específico, ¿no? Estaban al alcance tanto de los grupos armados, ¿no? Como de la población en general. Y pues también mezclar, ¿no? El consumo de estas tres sustancias era común y esta mezcla potenciaba los efectos analgésicos, ¿no? Como analgésicos físicos, pero también como una especie de subterfugio con el cual evadir la realidad que se vivía. Y bueno, la cuestión aquí es que estas mercancías, marihuana, opio y bebidas alcohólicas, estaban material y económicamente al alcance de cualquier individuo en una sociedad envuelta en un conflicto armado y en una sociedad envuelta también en una crisis socioeconómica, ¿no? Como la vivida durante la Revolución, y que esto sin duda fue un factor que despertó preocupación en el gobierno, preocupación en las autoridades. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y en ese contexto, ¿no? En medio de la revolución, empiezan las prohibiciones nacionales. Primero, en 1915, como lo ven aquí en la diapositiva, Carranza prohíbe el opio no medicinal, ¿no? El opio fumado en todo México. Subrayo opio no medicinal, se prohíbe fumar opio con fines no medicinales y quien lo quisiese consumir como medicamento necesitaría una receta médica y comprarlo a través de mecanismos legales, ¿no? En las droguerías. Transgredir este decreto ya era un delito. Se debía comprar entonces opio regulado, fiscalizado, que estaba dando impuestos al Estado. ¿Para qué? Ahí cabe preguntarnos, ¿no? ¿Para qué sirve el opio como medicamento? Bueno, pues la respuesta es clara, ¿no? Fue el analgésico y anestésico de uso común más potente en la historia de la humanidad hasta que aparecieron dos derivados del opio, que son todavía más potentes, la morfina y la heroína, ¿no? Sustancias, morfina y heroína,
a las que les pongo un asterisco porque ahorita las voy a retomar, ya que no tardarían en comenzar a ser cada vez más consumidas en la sociedad mexicana y también comenzarían a llamar la atención de las autoridades en la década de 1920. Bien, después de prohibir el opio, ¿no? En 1915, el mismo Venustiano Carranza prohibió la marihuana en 1920. Prohibió todo consumo de marihuana, sin importar si este era un uso medicinal o no medicinal. Y se prohíbe, ¿no? Con un decreto que tiene un título muy polémico, que es el que les decía hace ratito, disposiciones para prohibir las plantas y sustancias que degeneren la raza. En este decreto, ¿no? Además de la marihuana, también se ratifica la prohibición del opio no medicinal, y estas dos mercancías se prohíben porque el Estado mexicano consideraba, como lo dice el título del decreto, que degeneraban la raza. Insisto que esto es todo un tema, ¿no? Esto de qué quería decir el Estado mexicano al hablar de degeneración de la raza. Y creo que aquí podríamos detenernos un momento, ¿no? ¿A qué se refería exactamente el Estado mexicano con esta expresión de degenerar la raza, ¿no? ¿A qué se refería con degeneración racial cuando usaba este argumento para justificar la prohibición de la marihuana y del opio, ¿no? Bien, un apunte importante ahí es que desde la perspectiva de la historia de la ciencia, el término raza remite a divisiones dentro de algunas especies animales, ¿no? En función de ciertos rasgos fenotípicos. Y de acuerdo a esta mirada, ¿no? Pareciera que estas características raciales se transmiten a través de la herencia genética, ¿no? De una especie. El término comenzó a usarse en el siglo XVI y tuvo un marcado auge en el siglo XIX, ¿no? Esto por la aceptación que tuvo en los debates científicos, ¿no? Y específicamente dentro del desarrollo de distintas teorías evolutivas. Y en este proceso, ¿no? El término raza se usó pues de manera análoga, ¿no? Como sinónimo de categoría taxonómica o de especie taxonómica, que serían en realidad los términos correctos desde la biología, ¿no? Pero en el ser humano, ¿no? El problema es que la especie taxonómica a la que pertenece es Homo sapiens, ¿no? Y absolutamente todos los Homo sapiens conforman la misma especie, y es ahí fundamental precisar que esta especie no se encuentra dividida en subespecies, ¿no? Por lo cual es inadecuado el uso del término raza para referirse a cada uno de los distintos grupos humanos, ¿no? Que se diferencian entre sí por características fenotípicas, ¿no? Los conceptos adecuados, ¿no? Serían más bien etnia o población, ¿no? El primero relacionado, el de etnia, con características culturales, el segundo, el de población, con tipologías geográficas o espaciales. Y bueno, en este sentido, ¿no? La misma UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde su creación en 1945, hizo muchas reuniones con antropólogos, médicos, zoólogos, biólogos, ¿no? Para tratar este tema, ¿no? En la emergencia posterior a la Segunda Guerra Mundial y lo que había ocurrido con los nazis, ¿no? Y la idea de la raza aria, y llegan a dos conclusiones, ¿no? En la UNESCO. Primero, todos los humanos que viven hoy en día pertenecen a la misma especie, que es Homo sapiens. Y segundo, ¿no? La división de la especie humana en razas es arbitraria, ¿no? Y si bien es un error común, lo encontramos en muchos lados, ¿no? Este no implica ninguna jerarquía en el sentido de que un grupo poblacional sea superior a otro por sus características fenotípicas, ¿no? Pero llama la atención que en México el término raza se siguió usando durante prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Y vemos cómo en ese año de 1920 incluso fue la protección de esa ambigua idea de raza el argumento con el cual se justificó la prohibición de la marihuana y del opio. El opio, como decíamos, usado por los chinos, un grupo poblacional muy discriminado en aquel momento, y la marihuana usada
por los sectores pobres de la sociedad mexicana, en su gran mayoría indígenas en el ámbito rural o en el ámbito urbano mestizos, ¿no? Y esto ocurría en gran medida porque desde finales del siglo XIX, este será otro punto importante con relación a esto, ¿no? Desde finales del siglo XIX y principios del XX, existían teorías, ¿no? Teorías médico-criminológicas en Europa, Inglaterra, Francia e Italia, específicamente, ¿no? En Inglaterra el eugenismo, en Francia el degeneracionismo, en Italia el positivismo criminal, que fueron teorías muy, muy importantes, ¿no? En el siglo XIX. Donde dentro de esos planteamientos eran comunes, ¿no? Las ideas sobre la herencia genética, ¿no? La raza, sobre cómo los malos hábitos provocan la degeneración del individuo, ¿no? Cómo hay predisposición biológica para explicar la génesis del delito, ¿no? Predisposición biológica para explicar el perfil del delincuente nato. Todas estas ideas llegaron al continente americano, finales del 19, principios del 20, en México durante el Porfiriato, y se mezclaron en un híbrido muy enredado, ¿no? Y fueron además muy bien recibidas por las élites, ¿no? Para afianzar, para consolidar un discurso médico-jurídico local, nacional, en cada país de Latinoamérica, un discurso que terminó por discriminar a los individuos pertenecientes a las clases desfavorecidas, ¿no? Desfavorecidas en términos sociales y económicos, que eran la gran mayoría de la población. Es decir, las élites latinoamericanas importaron un discurso pseudocientífico y lo adaptaron de manera ecléctica, ¿no? Para justificar y mantener las abruptas desigualdades socioeconómicas, pues de las cuales esas mismas élites se veían y se siguen viendo beneficiadas, ¿no? Esta discriminación se percibió, por ejemplo, en el uso de conceptos que se usaron mucho en el derecho, como lo eran la idea de peligrosidad y temibilidad, ¿no? Que eran categorías fundamentales del derecho, ¿no? Que usaban abogados, jueces, para aumentar las penas de este tipo de sujetos que provenían de sectores pobres o para segregarlos antes de que cometieran un delito, porque de acuerdo a estas teorías tenían una predisposición genética, hereditaria, biológica, a delinquir. Hay muchos trabajos históricos, ¿no? Que muestran este discurso médico-jurídico en prácticamente todos los países de Latinoamérica, y coincide, ¿no? Que dentro de cada uno de esos países del continente americano, el consumo de opio y marihuana fue prohibido en las primeras 3 décadas del siglo XX, y que en cada uno de estos países latinoamericanos, tanto opio como marihuana fueron prohibidos usando argumentos clasistas y racistas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿no? Tanto marihuana como opio estaban, de acuerdo a este discurso que acabamos más o menos de describir, estaban siendo las culpables, ¿no? De la degeneración de una población pobre y desfavorecida. Ahora sabemos, ¿no? Y vemos con toda claridad y con toda precisión histórica que no eran la marihuana y el opio el problema, ¿no? Sino que el problema era una abrupta desigualdad estructural, una desigualdad estructural que derivó en la segregación socioeconómica de una mayoría poblacional y que además, ¿no? Se requería de un discurso médico-legal para justificar esta marginación, ¿no? Desde las élites. Y un discurso también para justificar esta desigualdad estructural sin asumir la más mínima responsabilidad. Digamos que las ideas degeneracionistas le cayeron como anillo al dedo, ¿no? A las élites mexicanas en específico, élites políticas y económicas, para justificar la desigualdad, ¿no? Culpando a los pobres de ser pobres por sus limitantes biológicas. En el caso de la sociedad mexicana, está muy claro, ¿no? Desde la mirada historiográfica, cómo se construyó este discurso médico legal que ubicaba a las enfermedades sociales, ¿no? Y a la delincuencia afuera de este círculo de las clases altas y buenas de la sociedad, ¿no? Altas y buenas, entre comillas.
esta élite política y económica, ¿no?, usó ese discurso pseudocientífico para señalar y estigmatizar el comportamiento de los pobres, ¿no?, de las clases desfavorecidas. Pero ahí lo que resulta indignante, ¿no?, desde la mirada histórica enfocada desde nuestro presente, es que estas élites hayan criminalizado y patologizado a los sectores pobres cuando el verdadero problema, ¿no?, era la incapacidad gubernamental para diseñar estructuras económicas balanceadas, ¿no?, y para controlar las distintas problemáticas sociales, entre ellas el desarrollo del campo, y pues también las complejidades propias de la vida urbana, ¿no?, y de estos cinturones de marginación que comenzaban a aparecer poco a poco conforme avanzaba el siglo XX. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a esto, ¿no?, en este sentido, si bien en medio de la Revolución Mexicana de la que estábamos hablando, que pues fue en su esencia un movimiento que reclamaba una solución a estas problemáticas estructurales, ¿no? Y con la Constitución de 1917, que aparece ahí en la recta final de esta revolución, pues se trató de establecer un nuevo pacto social, ¿no? Y ahí tenemos específicamente los artículos 3, 27 y 123, serían los más importantes, ¿no?, con los que se trató de establecer un nuevo equilibrio, ¿no?, en el pacto político que rige a nuestra sociedad, particularmente en materia de educación, ¿no?, de derechos laborales y con la repartición de las tierras. Pero llama ahí la atención que con el tema del consumo y la venta de drogas, que sería un tema central de la vida mexicana en el siglo XX, ¿no?, y lo que va del XXI, llama la atención que en esa Constitución del 17, ¿no?, y en la década posterior, se seguía hablando de una idea de degeneración de la raza, ¿no? Sí, haciendo referencia a un sector de la población pobre, ¿no?, que tenía contacto con ciertas drogas y que esa era la razón por la cual se estaba degenerando, ¿no? Otra vez, las élites culpando a las cuestiones biológicas de los problemas que en realidad eran problemas estructurales. Y bueno, aquí podríamos matizar un poco, ¿no?, preguntándonos por qué el gobierno mexicano seguía hablando de la degeneración de la raza cuando este discurso parecía contradecir el espíritu de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917. Digo, si bien en el papel, ¿no?, en teoría, la Constitución de 1917 buscó redistribuir la tierra, ¿no?, de manera más equitativa, y si bien buscó expandir la educación, fortalecer la economía, lograr cierta horizontalidad en la sociedad mexicana, llama la atención que se siguiera usando este discurso, ¿no? Pero hay un apunte que se hace, ¿no?, para quienes han trabajado este tema desde la mirada histórica, es que al final, para poder avanzar, ¿no?, en estos ejes propuestos por los gobiernos post-revolucionarios, con gobiernos post-revolucionarios me refiero a aquellos que gobernaron de 1920 a 1940, los líderes nacionales necesitaban tener en su proyecto de nación, en su nuevo proyecto de nación, ciudadanos, ¿no?, y así lo dicen ellos, ¿no?, ciudadanos modernos, sanos, limpios y trabajadores. Y bueno, para alcanzar ese perfil, ¿no?, ese perfil general de ciudadanía, pues la perspectiva gubernamental, ¿no?, de estos gobiernos postrevolucionarios consideraba como un punto indispensable mantenerlos alejados de las drogas, ¿no?, y del alcohol, de las drogas enervantes. Ese fue el término que se empezó a usar ya en la década de 1920 en las leyes. Y bueno, esta intención, ¿no?, de tener ciudadanos modernos, sanos, limpios, trabajadores, buscaba convertir a los sectores pobres en ciudadanos funcionales, ¿no?, en la medida de lo posible, en padres de familia pacíficos, ¿no?, en trabajadores eficientes y, como dice por ahí un presidente de aquella época, en ciudadanos sobrios y además responsables, ¿no?, decía Plutarco Elías Calles. Y en esa transición discursiva, el gobierno mexicano fue dejando atrás poco a poco la expresión que usó para justificar la prohibición de la marihuana y el opio. Empezó a quedar un poco oculta la idea de degeneración de la raza, y más bien el gobierno mexicano comenzó a sustituirla por la idea de que estas sustancias, incluido el alcohol,
podían degenerar el proyecto de nación, ¿no? El proyecto de nación que emanaba de la Constitución de 1917. Pero de igual forma, esta expresión que quería evitar la degeneración social del proyecto de nación, este discurso gubernamental desvió la atención del problema medular, que era la abrupta desigualdad socioeconómica, la riqueza de la nación concentrada de manera injusta en las manos de unos cuantos, ¿no? Y de una corrupción institucional alimentada por un contubernio entre élites políticas y élites económicas, que era ya desde entonces más que evidente. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí nada más un apunte rápido. Cuando se estaba elaborando ese decreto de 1920, ¿no? El decreto titulado Disposiciones para prohibir las sustancias y plantas que degeneran la raza, se discutió, ¿no? En las semanas previas a su publicación, se discutió y se planteó en esas discusiones dentro del Departamento de Salubridad que también se incluyeran las bebidas alcohólicas, ¿no? En el decreto. Pero el presidente Venustiano Carranza dijo que no, reconociendo sí que eran el principal problema en materia de sustancias intoxicantes, pero afirmando literalmente, ¿no? Carranza, que eso sería un golpe letal para las finanzas del Estado mexicano. Y entonces, ¿no? Las bebidas alcohólicas no entran en ese decreto de 1920, el decreto que prohíbe las sustancias que supuestamente degeneran la raza, y sí entran marihuana y opio, ¿no? Y desde entonces, la industria de las bebidas alcohólicas ha sido medular en los indicadores que determinan el Producto Interno Bruto del país, ¿no? Siendo la cerveza la variable más importante de esta industria desde esa primera mitad del siglo XX. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, a partir de este decreto de 1920, tanto marihuana como opio se convierten en mercancías que se comercian en el mercado ilegal, ¿no? Creando redes cada vez más extendidas, redes delincuenciales, ¿no? Y dado el peligro que implicaba su comercio, pues ven aumentado su precio, ¿no? Y generan un mayor capital del que estaban generando siendo ilegales, siendo legales, perdón, siendo reguladas, ¿no? Y paralelo a ese comercio ilegal de opio y marihuana, que ya es tráfico, ¿no? Comienzan a figurar las redes de contrabando de morfina, heroína y cocaína. Estas tres sustancias, ¿no? Eran sustancias farmacéuticas producidas por la industria farmacéutica alemana y francesa, ¿no? Eran varios los laboratorios, ¿no? Pero destacan Bayer y Merck. Estas sustancias se importaban a México como medicamentos controlados desde Europa, se solicitaban mediante controles establecidos por el Departamento de Salubridad, las importaban los médicos y los farmacéuticos, únicamente ellos, ¿no? Tenían que estar titulados, tenían que estar registrados en el Departamento de Salubridad y tenían que ser ahí un proceso un poco complicado. Ellos eran los únicos que tenían esos permisos, ¿no? Y además ellos eran los que podían prescribirlas médicamente. Pero aquí, ¿no? En esta dinámica es donde se meten estas redes delincuenciales que ya estaban traficando opio y marihuana. Y comienzan también a vender esta heroína, esta morfina y también cocaína. Siguiente diapositiva, por favor. La cocaína, ¿no? Que era otro medicamento producido por Merck, clorhidrato de cocaína, que era el que usaba Sigmund Freud. Estas sustancias, ¿no? Como decía, se importaban legalmente y aquí los médicos y los farmacéuticos eran quienes falsificaban las prescripciones, se las entregaban al Departamento de Salubridad, simulando que se habían vendido esas drogas legalmente a sus pacientes, y por afuera la vendían a estas redes que se estaban creando, ¿no? Y ahí había dos mercados distintos. Estaba, en primer lugar, las personas con dinero que pagaban por la sustancia pura, ¿no? Por el medicamento como tal, por heroína, por morfina o por cocaína, y que la usaban no con fines medicinales, ¿no? Sino para drogarse, o para eso que comenzó a llamarse después, con fines recreativos. Y el otro mercado era el que no podía pagar por la sustancia pura y compraba una sustancia cortada con otras sustancias más baratas, ¿no? Y entonces el uso de morfina, heroína y cocaína logró entrar, ¿no? Permear también en los sectores medios y pobres, ¿no? Ya veíamos ahí entonces las primeras redes de narcotráfico,
teniendo como uno de los primeros personajes famosos a una tal Lola la Chata, ¿no? Fue una narcotraficante del centro de la Ciudad de México, de Tepito, que es, digamos, la génesis de la imagen del narcotraficante en México. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya había una policía investigadora, ¿no?, detrás de estas redes desde la década de 1920, pero eran unos cuantos individuos, y está bien documentado cómo estas personas, una vez que detectaban las dinámicas de tráfico, pedían mordidas, ¿no? Y eran sobornados, y parte de este dinero era para ellos, pero otro iba a otras autoridades de mayor nivel, y esto ya estaba ocurriendo en varios núcleos urbanos de todo el país, ¿no? Y ahí tenemos también el antecedente o la génesis de cómo el Estado mexicano comienza a lidiar con el tema del narco, ¿no? Entendiendo este fenómeno como una problemática que envuelve tanto a narcotráfico, ¿no?, en una escala mayor, como al narcomenudeo. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, ya para ir cerrando, ¿no? Bueno, paralelamente a esta génesis del narcotráfico, también empezaron a aparecer en esa década de 1920 casos de personas que presentaban síntomas de eso que hoy en día llamamos adicción. Esa no era la categoría clínica, no era adicción, era más bien toxicomanía, ¿no?, que era una categoría clínica que provenía de Francia. Y en la década de 1920 en México se presentaron documentados más de 1,000 casos de personas internadas en clínicas privadas, ¿no?, en toda la década. En realidad no son muchos, ¿no? Estados Unidos presentó más o menos 2,000% más de casos. Y estas que internaban en clínicas privadas pues eran las personas que tenían dinero para comprar tanto las sustancias puras como para internarse en esas clínicas, ¿no? Pero muchos otros fueron o comenzaron a ser ingresados en la cárcel, ¿no? Específicamente en la prisión de Lecumberri, en la Crujía F, ¿no?, que es famosa por esto, que era donde tenían tanto a los traficantes como a los consumidores de drogas, que podían ser toxicómanos o no toxicómanos, que fueron detenidos con posesión de una sustancia, y al tener esa sustancia, aunque fuera en poca cantidad, los metían ahí, ¿no? Entonces, si eran toxicómanos, pues ahí se tenían que rehabilitar a la fuerza, ¿no? Y bueno, aquí va a poner un fragmento de una película que se llama Puño de Hierro, pero yo creo que ya por cuestiones de tiempo mejor me sigo. No sé si alguien la ubique. Es una película en blanco y negro de 1927, mexicana. Esa película donaron varios rollos a la Filmoteca de la UNAM, una persona que las encontró en casa de su abuelo o una cosa así, y la Filmoteca de la UNAM la reconstruyó. La pueden ver en YouTube. No se pudo reconstruir el sonido, pero se reconstruye la trama a partir de la sinopsis que se fueron encontrando en varios documentos de la época. Y esta película trata, ¿no?, está ubicada en Veracruz. Veracruz, y eso hay que subrayarlo, todos estos medicamentos que señalamos que llegaban importados de Europa, heroína, morfina, cocaína, llegaban a Veracruz, ¿no?, el principal puerto del país, y de Veracruz los mandaban en tren a la Ciudad de México. Entonces en Veracruz también empezó a haber ahí un epicentro con estas problemáticas, ¿no? Mucho consumo y mucha toxicomanía. Entonces la película trata precisamente de un lugar donde la gente consumía heroína, morfina y cocaína. Plantean ahí la historia, ¿no?, de una pareja que parece como una pareja que se quería mucho, ¿no?, y cómo uno de ellos empieza a ir a ese lugar y luego ella lo trata de rescatar, pero también acaba cayendo ahí. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo y spoileándoles un poco el final, el que regentea todo este lugar es un médico, ¿no? Era el médico que, como les decía, era quienes podían importar las sustancias, y pues en este caso él no la vende a estas redes criminales, sino que él mismo, ¿no?, como médico, establece un lugar para vendérsela a los adictos. Entonces lo que hacía este médico es, cuando llegaba un paciente con cualquier tipo de enfermedad, le recetaba, ¿no?, morfina, heroína, cocaína, con la intención de hacerlo adicto y después llevarlo a este lugar y tenerlo ahí, ¿no? Y a las mujeres pues las acababa prostituyendo, etc.
Entonces ahí está este apunte de la película de Puño de Hierro. Y ahora sí ya, para finalizar, eh, tenemos el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, ¿no? Que se funda en el Porfiriato, a principios del siglo XX, y ahí dentro del hospital psiquiátrico, un poco más adelante, ya en los finales de los 20, se habilita un pabellón completo para alcohólicos y otro para toxicómanos. La mayoría de los toxicómanos que fueron ahí internados, ¿no? Se han hecho varias investigaciones revisando los expedientes clínicos de miles de pacientes que pasaron por ahí, y la gran mayoría eran consumidores de heroína y de morfina, que son sustancias al final de cuentas particularmente adictivas, ¿no? Y es interesante lo que ocurre en ese hospital federal de toxicómanos, bueno, que así se le llamó al pabellón de toxicómanos, ¿no? Hospital Federal de Toxicómanos, que estaba dentro de la Castañeda, porque ahí estaba ejerciendo la que sería propiamente la primera generación de psiquiatras profesionales mexicanos, ¿no? Que ante este problema de las toxicomanías comienzan a tener una visión distinta a la del gobierno mexicano, ¿no? A la de los gobiernos postrevolucionarios. Estos psiquiatras ya dejan de hablar de degeneración de la raza, y más bien insertan el tema del consumo, ¿no? De lo que ya, del consumo de drogas enervantes, ¿no? Insertan ese tema en el marco de la así llamada medicina social. Y aparece en ese marco de la medicina social un concepto muy interesante que es el de la higiene mental. La higiene mental tuvo dos objetivos, ¿no? Uno era prevenir las enfermedades mentales, ¿no? Las psicopatologías, en un momento en el que no había psicofármacos de tipo antipsicótico, ¿no? Y el segundo objetivo era mejorar las condiciones de vida de los pacientes psiquiátricos, ¿no? El evitar el consumo de alcohol y de estas drogas era una estrategia de higiene mental, ¿no? De acuerdo a esta mirada. Y estos psiquiatras crean la Liga Mexicana de Higiene Mental, conforman también el Consejo Psiquiátrico de Toxicomanías e Higiene Mental, y logran, ¿no? Integrar a los miembros de esta asociación al sector gubernamental, ¿no? A los gobiernos postrevolucionarios, meten ahí las ideas de medicina social, logran ir desvaneciendo las ideas degeneracionistas y logran con su discurso científico establecer que las causas del consumo problemático de drogas, conocido en ese momento como toxicomanía, y del alcoholismo, ¿no? Que las causas eran sociales, ¿no? Y no biológicas. Plantean que existe un contexto de decadencia social que es lo que determina la problemática del sujeto, ¿no? Ahí, por si a alguien le interesa, destacan nombres que son bastante conocidos: Samuel Ramírez, Manuel Guevara Oropesa, Matilde Rodríguez Cabo, Alfonso Millán, Edmundo Buentello, y sobre todo el doctor Leopoldo Salazar Viniegra. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado. Leopoldo Salazar Viniegra, él entra a trabajar al Hospital Psiquiátrico La Castañeda en 1925. Él era médico, estudió psiquiatría en España y en Francia, regresa, llega a La Castañeda y ahí estuvo haciendo muchas investigaciones, ¿no? Trabajo de laboratorio, especialmente con marihuana. Son trabajos muy polémicos que llegaron al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos trató de censurarlo, y él fue el director también del Hospital Federal de Toxicómanos, ya en los 30, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y ahí, siendo él el director del Hospital Federal de Toxicómanos, directamente le plantea a Lázaro Cárdenas que el marco legal prohibitivo estaba provocando, primero, que el narcotráfico, que las redes del narcotráfico tuvieran cada vez más dinero y fueran más difíciles de atacar, ¿no? Y que esas redes de narcotráfico tenían cada vez más dinero y podían corromper autoridades municipales y estatales, y eso estaba pasando en todo el país. Y segundo, que el criminalizar a los consumidores, pues lo que estaba provocando era pues una injusticia, ¿no? Una injusticia porque el consumidor de drogas, al final de cuentas, desde esta mirada de la medicina social, pues era una víctima, ¿no? de todas estas problemáticas estructurales y sociales, y que debería de tratarse más bien como un enfermo y no como un delincuente. Y bueno, pues la cosa es que
convence a Lázaro Cárdenas de esto, y Lázaro Cárdenas emite un decreto en 1940 con el cual regula, por ahí dicen muchos de manera equivocada, por ahí seguramente han visto, hay podcasts y muchas cosas ahí en internet, de que se legalizaron todas las drogas, ¿no? Pero ese es un error historiográfico. Lo que se empezó regulando fue la morfina. La idea era ir poco a poco con el resto de sustancias, pero la morfina es la que empieza a regularse. Es el Estado el que puso dispensarios públicos a donde llegaban los consumidores, los toxicómanos, se formaban y pagaban a precio de costo su inyección de morfina, y así ya no tenían que comprarle específicamente a Lola la chata, ¿no? Que era la que más molesta estaba con todo esto. Y pues fue un proyecto que hizo mucho ruido a nivel mundial en las convenciones internacionales de drogas. Estados Unidos estaba quejándose, le estaban mandando muchos telegramas al gobierno mexicano diciéndole que eso no era posible, ¿no? Que tenían que dar marcha atrás. Lázaro Cárdenas, el gobierno de Lázaro Cárdenas contesta que no lo van a hacer porque es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano para acabar con el narcotráfico, y entonces el gobierno de Estados Unidos impone un castigo que fue prohibir las exportaciones de todo tipo de medicamentos a México. Entonces tampoco ya llegaban medicamentos, entonces ya no había analgésicos, anestésicos de ningún tipo, provocando un problema sanitario, y entonces en automático Lázaro Cárdenas tiene que dar marcha atrás con este decreto, derogándolo, ¿no? En 1940, duró unos cuantos meses. Y bueno, ahí podríamos terminar, ¿no? Con ese punto en 1940. Si hubiera una hora más, si el año que viene hay oportunidad, podemos seguir con lo que ocurre de 1940 a 1980, un periodo también bien complicado, ¿no? Con puros gobiernos priistas que se alinean con la política antidrogas de Estados Unidos, que de algún modo toleran y hay un contubernio, al final de cuentas, con las redes de narcotráfico. Luego, en 1980, podremos abrir otra etapa, ¿no? De 1980 al presente, que es este tema de las drogas y del narcotráfico, ya en el contexto del neoliberalismo, donde este comercio ya genera capitales multimillonarios. Y pues con ese proceso, ¿no? En estas tres etapas, la que vimos hoy, la del 40 al 80 y la del 80 al 2020, pues con esa inercia llegamos al tiempo presente, en el que también podríamos detenernos a analizar qué es lo que está ocurriendo. Es una situación muy complicada, desde la mirada científica no es fácil solucionar las distintas aristas que tiene esta problemática. La diversidad de sustancias, ¿no? Que hoy en día se encuentran en disposición y que están presentando indicadores problemáticos es cada vez más amplia, ¿no? Más amplio este espectro. Tenemos dos en concreto que son particularmente alarmantes: la metanfetamina, el cristal, y el fentanilo, pero también tenemos los solventes, ¿no? Los solventes que se venden legalmente y que son un grave problema, especialmente en los sectores pobres y desfavorecidos del país. Tenemos una problemática que se sigue arrastrando de manera aguda desde el siglo XIX, que es la de las bebidas alcohólicas, y bueno, ya ahí podríamos seguir, pero pues yo creo que ahí ya le paro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la información y por su tiempo. Gracias a ustedes. Muy interesante y muy importante, ¿no? Esta mirada histórica para dar cuenta de cómo estamos instituidos. Muchas gracias por su participación, profesor. Gracias a todos por asistir. Pues damos por concluida la plática. Muchas Sí, gracias. disculpen que no di tiempo de preguntas, pero me extendí. Si hay, Creo que no ya, hubo preguntas. no hubo preguntas. Bueno, si hay alguien tiene alguna pregunta y luego me quiere mandar un correo y se la contesto. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy a varios conocidos. Gracias, por ahí nos veremos en algún momento en la facultad. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego.